A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de Conectados con tu Salud. Este es un espacio del Servicio de Salud Osorno y su Departamento de Atención Primaria a través, por supuesto, de las señales de radio La Voz de la Costa. Les recordamos que en Conectados con tu Salud cada semana la estamos acompañando con interesantes temas e invitados. Este es un programa que le llevamos con mucho cariño para acercar a la comunidad conductas saludables, acceso a los centros de salud, prestaciones, programas, promoción, prevención y tantos otros temas que nos convocan. Mire, antes de presentarle a nuestra invitada de hoy, a modo de contexto le cuento que en nuestro primer capítulo de la semana pasada conversamos acerca del modelo de salud familiar y comunitario con la profesional del Servicio de Salud Osorno, Iris González. Bueno, en ese contexto, hoy día vamos a conversar sobre, aquí le digo una sigla, la implementación del modelo de cuidado integral en personas con multimorbilidad, ESICEP por su sigla. ¿Qué es eso?, se preguntará usted. Bueno, para ello trajimos y saludamos a nuestra invitada de hoy, la jefa del Subdepartamento de Gestión de Programas y coordinadora además del equipo gestor de esta estrategia de cuidado integral del Servicio de Salud Osorno, la profesional Consuelo Córdoba. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Bien, Consuelo, muchas gracias. Bueno, partamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es esto de ESICEP? Comentémosle, expliquémosle a la gente. ESICEP es una estrategia que pretende modificar o cambiar la forma en la que estamos atendiendo a las personas que tienen patologías crónicas, ¿ya? Y esto porque en Chile todavía las personas fallecen a causa o consecuencia de enfermedades crónicas o de condiciones crónicas. Y se estima que más o menos el 70% de la población tiene 2 o más patologías crónicas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un modelo, que es el modelo de salud familiar y comunitaria, que es el paraguas de toda la atención de salud en todos los niveles de atención, ¿ya? Pero hemos estado atendiendo a las personas con diabetes, con hipertensión, con hipotiroidismo, con cualquier condición crónica, de una forma que no ha sido eficiente ni eficaz, ¿ya? No es eficiente porque atender a una persona, por ejemplo, diabética, requiere de muchas horas médico, muchas horas nutricionista, de muchas horas de enfermera y de otros profesionales, y no ha sido eficaz porque no hemos logrado lo que queremos, ¿ya? Y lo que necesitamos lograr en salud es que las personas que tienen patologías crónicas se encuentren controlados o compensados, ¿ya? Eso quiere decir que los hipertensos tengan un valor de presión arterial normal, ¿verdad? Que los epilépticos no tengan crisis convulsivas, que las personas con depresión, ¿no es cierto?, se encuentren ojalá sintomáticas, que la persona con patologías crónicas respiratorias no tenga exacerbaciones, ¿no es cierto?, durante el invierno. Y no hemos logrado eso. Las personas siguen enfermas, siguen descompensadas, ya después de mucho tiempo. Por lo tanto, el Ministerio se dio cuenta que había algo que hacer con la forma de atenderlos, y es así que surge esta modalidad de atención para estas personas con patologías crónicas. Consuelo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de multimorbilidad? Si podemos explicar eso, por favor. Sí, por supuesto. Multimorbilidad es, una persona con multimorbilidad es aquella que vive o tiene o presenta 2 o más patologías crónicas, ¿ya? Y las patologías crónicas son estas que se mantienen durante toda la vida, ¿ya? Y que efectivamente se manejan o se tratan para mantenerlas controladas. Eso quiere decir que la persona esté bien, que no hayan complicaciones, ¿verdad? Que no haya ninguna situación que los pueda poner en riesgo, ¿ya? Entonces, la multimorbilidad es esa, personas con 2 o más condiciones crónicas. No sé si manejan cuáles serían, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Las principales patologías crónicas que están afectando, por ejemplo, la población de la provincia de Osorno en este momento. Bueno, claramente diabetes mellitus, hipertensión, ¿ya?
Tenemos población con patologías respiratorias, hay comunas de la provincia en donde hay una tasa elevada de cáncer, ¿ya? Pero en general la morbilidad y la mortalidad sigue siendo a causa de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Que es lo que más nos complica, porque se generan más complicaciones agudas y crónicas en esas personas, y en general aproximadamente el 45-50% de la población adulta inscrita en los centros de atención primaria tiene, ¿no es cierto?, alguna patología de origen cardiovascular como diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, antecedentes de infarto, de ataque cerebrovascular, ¿ya? Por lo tanto, ese es el foco cuando hablamos de patologías crónicas. Y esta modalidad o este modelo de atención incluye patologías que son más prevalentes, quiere decir que están en mayor frecuencia en la población, y partió con 52 condiciones crónicas, ¿ya? Y esas condiciones crónicas no solamente son asociadas al sistema circulatorio, al corazón, sino que también son condiciones respiratorias, de salud mental, de funcionalidad, ¿verdad? Hay algunos otros factores de riesgo como la obesidad, que también se considera en este caso como una patología, y otras alteraciones u otras situaciones asociadas a las características quizás de sociodemográficas de la población, ¿ya? Entonces, se incluyen estas 52 patologías, y las personas en atención primaria, de acuerdo a la cantidad o al número de estas condiciones crónicas que tenga, se va a estratificar en distintos niveles de riesgo. Ah, qué interesante eso. Sí. ¿Cómo funciona eso? Sí. Considerando estas 52 patologías, ¿cierto?, el sistema que nosotros tenemos de registro clínico electrónico permite de forma automática que este registro, que este sistema, estratifique a la población. O sea, va revisando las condiciones que tiene dentro de los diagnósticos confirmados por el médico, históricas, no solamente del último tiempo, y va a estratificar a las personas como riesgo 1, 2 y 3, ¿ya? El riesgo 1 o el G1 son las personas que tienen una sola condición crónica. La persona G2 es la que tiene entre 2 a 4 condiciones crónicas. Y la G3, que es el riesgo más alto, son aquellas personas que tienen 5 o más condiciones crónicas, ¿ya? En general, en la provincia y en Chile, lo que más tenemos es entre G2 y G3, ¿ya? Entonces, el G1 y el G0 no te lo comenté porque son los que no tienen ninguna patología crónica, han ido disminuyendo, y esas mismas personas que antes tenían una patología tienen otro diagnóstico y pasan a ser, ¿no es cierto?, del grupo que sigue, ¿ya? Entonces, a expensas de las personas con bajo riesgo o con menos condiciones crónicas, está aumentando también la cronicidad en personas que ya tenían ese tipo de patologías. No sé si me explico. Por supuesto. ¿Y nos imaginamos que el factor pandemia incidió también en esto? Por supuesto que sí. La pandemia incidió en varias cosas en realidad, ¿ya? No solo en aumentar la descompensación o el mal control de las personas que tenían patologías crónicas, porque en general la población no consultó en ninguno de los niveles de atención en salud. Entonces, tuvimos personas diabéticas e hipertensas que no se controlaron, que tomaron sus medicamentos de forma equivocada, y eso hizo obviamente que se compliquen, ¿ya? Porque las patologías crónicas en general, cuando están mal controladas, ¿cierto?, o las personas descompensadas con niveles de exámenes que están por sobre lo normal, generan muchas complicaciones crónicas y agudas, ¿ya? Entonces, esa fue una de las consecuencias. Lo otro es que la gente también disminuyó las consultas en los servicios de urgencia. O sea, el temor de la población, te fijas, de efectivamente contagiarse en un centro asistencial, hizo que disminuyera también esa atención en las urgencias, en los SAPU, en los SUR, y nosotros tuvimos enmascaradamente menos infartos y menos ataques cerebrovasculares durante la pandemia, como provincia de Osorno, de acuerdo a los egresos del hospital base. Si nosotros vemos los egresos por estas causas del hospital base, nos encontramos que son menos que los de años anteriores, durante la pandemia. Pero lo que aumentó fue la mortalidad extrahospitalaria y domiciliaria
por infarto y por ataque cerebrovascular. O sea, la gente se infartó, hizo un ataque cerebrovascular, no consultó a tiempo y falleció en su domicilio o en el trayecto hacia el hospital. Entonces, esa es la razón por la cual los egresos disminuyeron. No necesariamente porque hayan disminuido, ¿no es cierto?, estas situaciones o estos eventos cardiovasculares. Entonces, post pandemia nos encontramos con una población bastante dañada, ¿ya? En donde hay que, como objetivo principal, controlarla, por supuesto, y ojalá lograr los avances y los resultados sanitarios que teníamos el año 2019, ¿ya? Entonces, es compleja la labor, no es fácil. Compleja labor, todo lo que ha sido pandemia, ¿no? Sí. Ha resultado complejo. En ese ánimo, en esta estrategia de ir mejorando estos índices, ¿cuál es la importancia o el rol que tiene la atención primaria? Uh-huh. Bueno, la atención primaria es fundamental, ¿ya? Es fundamental porque, aparte de ser la puerta de entrada a la salud, es desde donde se deriva a las personas que están con complicaciones, ¿no es cierto?, a los niveles de mayor complejidad de la atención, ¿ya? Entonces, la APS debe pesquisar, y es del lugar donde se sospecha de patologías, ¿verdad?, o de complicaciones, y esas personas son derivadas al nivel secundario. Eso cuando ya están dañadas. Y por otro lado, en la población sana, la atención primaria, su principal objetivo es mantener a la población sana, ¿cierto? Y cuando existen factores de riesgo de patologías crónicas, tratar de eliminar o de disminuir esos factores de riesgo, ¿ya? Ahora, lamentablemente, dado la cantidad de población con patologías crónicas y el daño de la población, los equipos de atención primaria en general no tienen el tiempo necesario ya para hacer actividades promocionales y preventivas, que son las que van a impedir a largo plazo que aparezcan o que se desarrollen enfermedades crónicas. Entonces, están centrados en atender, ¿cierto?, a la población con patología, y muy poco tiempo para lo que tiene relación con disminución de factores de riesgo y promoción de la salud. ¿Ya? Pero es fundamental el rol de la atención primaria. Entonces, este modelo, que es el modelo de atención integral en personas con multimorbilidad, justamente va a ayudar a largo plazo a que los equipos y los profesionales de atención primaria cuenten, entre comillas, con un poco más de horas, ¿ya?, para actividades que son promocionales o preventivas. Eso es a largo plazo, ¿ya? Porque dentro de los cambios de esta modalidad, entendiendo que Chile y que Osorno como provincia no tenemos la cantidad de horas de profesionales necesarios para atenderlos a todos de la misma forma, esta estratificación, de acuerdo al riesgo que yo te mencionaba de las personas, se traduce en que, dependiendo del número de condiciones crónicas que una persona tenga, va a tener una atención más corta o más larga. Perfecto. O más atenciones o menos atenciones durante el año, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, cuando tengamos implementado este modelo como tal en la red, vamos a ir viendo a largo plazo que las agendas se van a ir ordenando, las agendas se van a ir a organizar de una manera distinta, y que en ese sentido esperamos que los equipos puedan también hacer prevención y promoción de la salud. Consuelo, al comenzar el programa poníamos ahí como contexto que la semana pasada conversamos ahí con su colega, con Iris González, sobre sí, el modelo de salud de cuidado integral y comunitario, ¿no? Sí. ¿Qué relación tiene ese modelo con esta estrategia que ustedes están implementando en este momento? Uh-huh. Todo, pues. La relación es, más que una relación, es que el modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria viene a ser el paraguas, ¿ya?, de todo lo que nosotros tenemos que hacer, no solo la atención primaria, sino que en todos los niveles de atención, ¿ya? Y hay ciertos indicadores asociados a ese modelo que van muy bien, y hay otros que están bastante bajos, digamos, ¿ya? Pero que efectivamente se está trabajando en el servicio de salud para lograr que los equipos por lo menos puedan tener un cumplimiento aceptable en todos los indicadores que pide el programa de salud familiar y comunitario, ¿ya? Y este modelo de patologías crónicas vendría siendo como un submodelo, ¿ya? Perfecto. Depende, ¿no es cierto?, y baja con las mismas orientaciones y los mismos principios que el modelo de salud familiar. Son los mismos principios. Y incluso cuando hemos capacitado nosotros a los equipos de atención primaria, cuando hemos conversado con la comunidad, yo siempre les digo que es una forma de hacer, por decirlo de alguna forma, carne, ¿no es cierto?, o llevar a la práctica finalmente los principios del modelo de salud familiar,
¿ya? Y eso es lo que vamos a lograr a través de este modelo de atención integral en pacientes con multimorbilidad. En la práctica, ¿qué es lo que se está haciendo ahora y qué es lo que se proyecta realizar para mejorar la implementación de esto, ¿no? Sí, bueno, esta implementación partió el año 2019, ya el MinSal partió con las capacitaciones a los servicios de salud. Nosotros hicimos jornadas de sensibilización, ya, para los directivos, para las jefaturas, y entre el 2019 y 2020, previo a la pandemia, alcanzamos a capacitar a los médicos y a las enfermeras en esta nueva modalidad de atención, ¿ya? Luego vino la pandemia, por supuesto, y este año 2022, gracias al programa, ¿no es cierto?, de enfoque familiar y comunitario, se capacitaron médicos también, nutricionistas, TENS y enfermeras, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos los establecimientos de atención primaria, todos tienen y todos ya partieron ya con esta implementación, con el control y con el ingreso a esta modalidad de atención. Y tenemos 2 establecimientos que van a partir el año 2023, ¿sí? Como esto requiere tener estratificada la población, que nuestro registro clínico electrónico nos da esa posibilidad, es más fácil para esos centros que cuentan con ficha clínica electrónica partir, ¿ya? Y lo que tenemos pendiente este año, y que es para donde vamos también, es poder iniciar este modelo en las postas de salud rural, ¿ya? Donde ha sido bastante más complejo porque ellos no cuentan con una ficha electrónica, tienen fichas de papel, a veces 2 fichas por paciente, ¿cierto? El tomo 1 y el tomo 2, como dicen los TENS, y ellos han tenido que revisar hoja por hoja de esas fichas cuáles son los diagnósticos que tiene la persona y ver de los diagnósticos confirmados de esa persona cuántas patologías de estas 52 condiciones que incorpora el modelo tiene la persona, ¿ya? Y después de eso, ¿cierto?, paciente por paciente, ellos pueden estratificar y van a decir, ok, esta persona se estratifica con un riesgo bajo porque tiene G0 o G1, o un riesgo moderado porque es G2 o un riesgo alto porque es G3. Entonces, ese trabajo lo empezaron a hacer las postas este año 2022 y esperamos partir, quizás no con todas, sino que con algunas, ya, la implementación de este modelo, ¿sí? Lo otro que se ha trabajado ha sido la difusión. Nosotros como servicio hemos estado en varias partes hablando de este modelo. También se presentó en la Comité de la Sociedad Civil, ¿ya?, que eso obviamente repercute en la comunidad. Y también la Comuna de Osorno, que cuenta con una persona también encargada de esta implementación, ha hecho un trabajo también potente con la comunidad. O sea, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es difundir. Las personas tienen que saber, ¿no es cierto?, que van a ser atendidas de una forma distinta. Y tienen que saber que ese control que antes duraba media hora puede durar 1 hora si la persona tiene un riesgo moderado, entre 2 a 4 patologías crónicas, y puede durar 1 hora y media si la persona tiene 5 o más patologías crónicas. Entonces, cuando yo te digo que es la forma en la que vamos a hacer carne el modelo de salud familiar y la integralidad de la atención, ¿no es cierto?, eso se va a hacer carne finalmente en estos controles. Porque quien controle de aquí en adelante a una persona con riesgo alto va a tener que considerar todas las condiciones crónicas que esa persona tiene, toda su situación familiar, toda su situación, ¿no es cierto?, de morbilidad reciente, ¿verdad?, entre otros aspectos, y esa atención dura mucho más tiempo, pero son menos atenciones al año, porque se supone que son mucho más resolutivas. Entonces la población tiene que saber, ¿cierto?, porque en general cada vez que se han implementado modelos de salud distintos, como el modelo de salud familiar, siempre se ha requerido un trabajo con la comunidad y con los profesionales porque hay mucha resistencia al cambio. ¿Ya? No solo los profesionales están acostumbrados a atender y a trabajar de una forma, sino que también la comunidad y las personas esperan ser atendidos rápidamente, ¿verdad? Tienen esta idea de que solo el médico puede resolver sus problemas. Tienen también la comunidad la idea de que si van al médico tienen que salir con una receta, ¿ya? Y no necesariamente es así, ¿cierto? Entonces, estamos en eso, hemos partido con todos, excepto con 2 CEFAM que parten este año y las postas de salud rural, ¿ya? ¿Qué es importante también saber de este modelo? Es que cada vez que una persona ingresa a esta forma de atención y que está estratificada, ¿verdad?, y que se considera cuántos controles van a tener y por qué profesionales, el profesional que lo ingresa
a esta modalidad tiene que generar un plan de salud, ¿ya? Y ese plan de salud son los acuerdos que se generan entre el profesional que atiende a la persona y la persona que es atendida, ¿ya? Entonces eso antes no pasaba, ¿ya? Lo que nosotros estamos acostumbrados es que la persona vaya a control y que el profesional y el médico le diga, usted tiene que hacer esto, usted no puede hacer esto y esto. Y esa forma de atención, ¿no es cierto?, que es una forma muy jerárquica, ¿ya? Poner al profesional por encima de la persona, lo que logra en realidad es bastante poco, porque la gente en realidad, si uno no la educa y si uno no entiende o no es empático con sus condiciones completas, digamos, va a decir, chuta, en realidad me prohibieron todo, yo voy a comer igual. Entonces eso genera menos adherencia. Pero ahora, bajo este modelo, el profesional de la salud al ingreso de la persona tiene que tomar acuerdos con él, ¿ya? Entonces, si la persona fuma, por decirlo de alguna forma, el médico le va a preguntar, perfecto, don Juan, ¿usted cuántos cigarrillos se fuma? Entonces, don Juan va a decir, todos los que puedo, o 10 al día, por ejemplo. Y el médico le va a preguntar, perfecto, ¿a qué hora parte su primer cigarrillo? Y lo más probable es que la persona diga, antes de tomar desayuno, yo me levanto y me fumo el primer cigarrillo, o me fumo 2 cigarrillos. Y el médico va a ir generando con él varias estrategias y le va a decir, perfecto, don Juan, tenemos que ir disminuyendo el cigarro porque eso le hace mal para el corazón, ¿no es cierto?, el riesgo de infarto y no sé qué. ¿Cuántos cigarros de estos 10 al día podemos disminuir? El médico le pregunta, ¿ya? Y el paciente le va a decir, ¿sabe qué, doctor? En realidad todavía no estoy preparado para dejar de fumar. Y el médico le va a preguntar, bueno, ¿quiere que lo derive a la sala ERA? ¿Quiere que trabajemos con un psicólogo, el cambio de hábito? O puede ser que don Juan le diga, sí, ¿sabe qué? Que de los 2 que me fumo en la mañana, voy a disminuir 1. Y ese es el acuerdo que queda en la ficha. El médico coloca en el plan consensuado, don Juan disminuirá de 10 a 9 cigarrillos al día. Entonces, eso genera una mayor adherencia porque es la persona junto con el profesional las que están decidiendo qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Entonces, eso sí o sí nos vamos a dar cuenta a largo plazo de que va a modificar también la adherencia y la eliminación de ciertos factores de riesgo en la población. Bueno, qué interesante lo que nos cuenta Consuelo Córdoba del Servicio de Salud Osorno. Este espacio de difusión además contribuye un poco a dar educación sobre esta materia. Ahí hay un trabajo integral en el territorio, el cual destacamos, por cierto. Aprovecho de decirle a quienes se vienen sumando hasta ahora la sintonía de radio La Voz de la Costa, que estamos presentando el segundo capítulo ya de Conectados con tu Salud. Estamos hablando de la segunda temporada ya. En este caso estamos conversando sobre la implementación del modelo de cuidado integral en personas con multimorbilidad. Estamos con la profesional, Consuelo Córdoba. Consuelo, hay un tema muy interesante que nos comentaste antes que tiene que ver con la estratificación de riesgo. Sí. ¿Por qué es necesaria e importante eso? La estratificación de riesgo te lo planteo de otra forma, para que también la población, los auditores nos puedan entender quizás de una mejor forma. Si yo tengo estandarizado el tiempo que dura un control, significa que todos los controles que yo voy a hacer como enfermera, yo soy enfermera, pensemos en controles de enfermería, van a durar 30 minutos, ¿sí? Uh-huh. Eso por un lado. Cuando nosotros hablamos de esta estratificación de riesgo en personas que tienen más de una patología, estamos diciendo que, de acuerdo al riesgo que tiene, yo le voy a otorgar más minutos o menos minutos a su control, ¿ya? Aquí el tiempo que va a durar un control va a depender del riesgo de la persona. Entonces, si esa persona tiene una sola patología crónica, de estas 52 que se mencionan, su control va a durar media hora. Porque una persona que tiene menos riesgo de complicaciones, tiene menos riesgo de mortalidad, y lo más probable es que en media hora, por supuesto, que se pueda hacer toda una atención que también es integral. Y la persona que tiene el riesgo, el G2, o un riesgo moderado, ya no tiene una sola patología, tiene entre 2 a 4 patologías crónicas. Por lo tanto, se entiende y es casi lógico pensar que esa persona va a requerir una duración o un control más largo. Y efectivamente eso es así, esa persona se va a controlar y su control va a tener 1 hora. Porque hay que evaluar, ¿no es cierto?, y valorar otros aspectos asociados a todas sus condiciones crónicas.
Entonces, si tienes situaciones de salud respiratoria y de salud mental, en el control también vamos a tener que hacer una valoración general de asociado a los síntomas o signos de esas condiciones y también de lo que tiene que ver con lo cardiovascular. Entonces, es fundamental la estratificación de riesgo porque, por un lado, viene también a llevar a la práctica un principio fundamental de la reforma, que es la equidad, ¿ya? Y la equidad significa que yo le voy a dar más al que más lo necesita, no que yo igualo la atención, que es lo que tenemos hoy día. Entonces, a una persona con un mayor riesgo, con más patologías crónicas, le voy a dar más tiempo, ¿ya? Uh-huh. Y eso también tiene un objetivo detrás que, dada la cantidad de personas con patologías crónicas que tenemos en Chile, ¿cierto? Y los datos asociados a la mortalidad y todo lo que yo te comentaba, es imposible atenderlos a todos de la misma forma, ¿ya? Entonces se requiere esta estratificación para determinar el número de controles, para determinar el tiempo de los controles también. Y por eso es súper importante. El tiempo en la radio vuela, Consuelo, tú lo sí, sabes. Sí. Nos avisan que ya nos queda un par de minutos. ¿Alguna idea, algo importante de este programa de esta implementación que desee destacar, transmitirle a la comunidad de manera explicativa? Sí, por supuesto. Primero, agradecer a los equipos de atención primaria, a los médicos, las enfermeras, nutricionistas, a las jefaturas, ¿verdad? Porque en realidad han trabajado harto. Ha sido un trabajo que no es fácil. Hemos tenido que cambiar el switch, disminuir la resistencia con los profesionales, y eso lo estamos logrando como servicio. Ya se ha incorporado harta gente a esta modalidad de atención y se han realizado muchos controles integrales, ¿ya? Pero lo que yo le quiero decir a la comunidad es que tenga paciencia, que siempre las decisiones y las estrategias en salud son para mejorar la calidad de la atención, ¿ya? Nunca vamos a hacer algo ni desde el ministerio ni desde el servicio para empeorar la calidad de la atención, sino que para mejorarla. Pero eso requiere tiempo y si tiene 5 o más patologías, tiene que saber que va a tener que estar 1 hora y media en el CEFAM, pero que esa hora y media tiene que ser provechosa. Consuelo, y como también acá en Conectados hacemos prevención, decirle también, recordarle a la comunidad, ¿no?, cómo prevenimos llegar a factores de riesgo alto, ¿no? Sí, una de las estrategias fundamentales es el examen médico preventivo, que se realiza de forma gratuita en todos los establecimientos de atención primaria y que es como el instrumento, la madre de las pautas o de los exámenes en población adulta para detectar primeros factores de riesgo, ¿ya? Entonces, ese examen médico preventivo, idealmente las personas de 20 años hacia adelante, hasta los 64, y también las personas mayores, se lo deben realizar una vez al año. Y eso viene también con la garantía de un par de exámenes o tres exámenes sanguíneos, digamos, que a través de esos resultados vamos a pesquisar si tiene factores de riesgo o no, y la persona va a ser derivada al programa, si es que tiene una condición crónica. Y también existe en atención primaria programas como el programa Elige Vía Sana, que permiten trabajar y disminuir los factores de riesgo como la malnutrición por exceso, que la tenemos en el 75% de la población adulta, el sedentarismo, que ya superamos el 80% de la población que tenemos bajo control. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Ya la prevención parte por hacerse un chequeo anual, que es gratuito, con los exámenes, y de acuerdo a ese resultado, efectivamente utilizar lo que tenemos disponible en la atención primaria, que son estos programas justamente que pretenden o que tienen como objetivo disminuir los factores de riesgo. Esa es la forma de evitar las patologías crónicas, y si tenemos menos patologías crónicas o nos mantenemos sin ninguna enfermedad de ese tipo, podemos también disminuir el riesgo de morir por un infarto, morir por un ataque cerebrovascular o desarrollar cáncer u otras patologías también que se mantienen durante toda la vida. Muchas gracias, Consuelo. Usted ya lo sabe, usted escuchó ahí clarito a la profesional del Servicio de Salud Osorno, Consuelo Córdoba, quien nos habló de varios temas, incluida la prevención. Así que bueno, de esta manera despedimos ya el segundo capítulo de la segunda temporada de Conectados con tu Salud. Le agradecemos su preferencia y sigan la sintonía de Radio La Voz de la Costa. Nosotros nos encontramos la próxima semana con nuevos temas e invitados. Que tenga una excelente semana. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud.
un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno, y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.